Buenas tardes. En esta ocasión, mi grupo presentará evaluación de armaduras metálicas en infraestructuras educativas y comunidades. A continuación, los integrantes y nuestro índice. Ahora, una introducción a la mecánica aplicada. Esta nos permite entender cómo reaccionan las estructuras ante las cargas y si son realmente seguras. Gracias a ellas, podemos evaluar esfuerzos, estabilidad y distribución de fuerzas, lo cual es clave para el análisis de nuestro proyecto. En el contexto nacional, el Perú tiene un déficit importante en infraestructura educativa. Más del 40% de los colegios requieren intervención. Aún así, el uso de armaduras metálicas ha crecido porque son económicas, rápidas de montar y funcionan bien frente a sismos. En infraestructura comunitaria, como las deportivas o centros comunales, también predominan las cerchas metálicas, aunque los problemas más frecuentes son la corrosión, uniones deficientes y falta de supervisión técnica. A nivel global, las armaduras metálicas están estandarizadas, tanto en escuelas como en infraestructuras comunitarias. Se emplean sistemas prefabricados y se siguen normas estrictas como el AISCC y el Eurocode. Además, el mantenimiento es regular y se usan recubrimientos anticorrosivos y aceros de alta resistencia para garantizar una mayor seguridad y durabilidad. Con la importancia de las armaduras metálicas. Estas permiten cubrir grandes espacios con poco material gracias a su forma triangular que distribuye las cargas de manera eficiente. Esto las hace estructuras estables, livianas y económicas. Además, tienen un buen desempeño ante sismos y vientos, lo cual es esencial en Perú. También permiten crear aulas amplias, auditorios o canchas techadas sin columnas intermedias, haciendo los ambientes más funcionales. Todo esto son una solución segura, práctica y muy usada en infraestructuras educativas y comunitarias. Siguiente. Ahora vamos con el problema que motiva el estudio. En muchas instituciones educativas y comunitarias, las armaduras metálicas fueron instaladas hace años y no cuentan con evaluaciones recientes. Esto genera dudas sobre su estado actual y se observan problemas como corrosión, uniones debilitadas o deformaciones en los techos. Y en varios casos ni siquiera se conoce el tipo de armadura instalada. Estos riesgos pueden afectar la seguridad de estudiantes y docentes. Por eso realizamos este estudio básico para identificar el tipo de armadura, evaluar su estado y proponer recomendaciones que ayuden a mantener la infraestructura segura. Siguiente. Bueno, a continuación les expondré los alcances de nuestra investigación. Primero tenemos la recolección de información dimensional y estado general. Esto incluye tomar medidas aproximadas, identificar longitudes y además también revisar visualmente si existen deformaciones, corrosión u otros daños. Nuestro siguiente alcance vendría a ser la identificación del tipo de armadura y sus elementos. En esta sección se determinará si la armadura es Pratt, Howe, Warren u otra. Y también aquí se describen sus barras, nodos diagonales y montantes. Y nuestro último alcance vendría a ser la evaluación básica del comportamiento estructural. Aquí se analiza la armadura desde un enfoque académico, observando cómo trabajan sus elementos sin entrar en cálculos profesionales de ingeniería estructural. Eso sería todo por mi parte, le paso a mi siguiente compañero. Ahora comenzamos con los objetivos. Primero vamos a tener que evaluar el comportamiento estructural de una armadura. ¿Pero esto cómo vamos a hacerlo? Pues primero obtención de los datos, luego el análisis de las cargas que hemos recolectado y luego la descripción del funcionamiento para poder escribirlo de una manera académica, más que todo. Y ahora paso con mi compañero que va a mencionar el marco teórico. En esta diapositiva estoy presentando el concepto de estructuras y los tipos principales de esfuerzos que actúan sobre ellas. Primero, recordemos que una estructura es un conjunto de elementos que están conectados entre sí y que trabajan juntos para resistir y transmitir las cargas hacia los apoyos del edificio o cualquier estructura que podamos tener en mente, evitando así deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad. Dentro de una estructura aparecen los esfuerzos, que son reacciones internas que surgen cuando actúan fuerzas externas. Es decir, cuando una carga intenta deformar un material, este material busca contrarrestar este efecto para mantener un equilibrio. El primer tipo de estudio es la tracción y compresión. La tracción se da cuando la pieza se estira por fuerzas que tiran hacia lados opuestos, como ocurren en un cable o una varilla tensada. La compresión es todo lo contrario. La pieza se acorta porque recibe fuerzas que empujan hacia adentro. Como es una columna o un pilar, ambos esfuerzos actúan a lo largo del mismo eje. Luego tenemos a la fuerza cortante. Este esfuerzo se genera cuando las fuerzas actúan en sentidos opuestos, pero de forma paralela, produciendo un corte interno en la sección. Esto es muy común en vigas o elementos que soportan cargas verticales. Finalmente, todos estos esfuerzos trabajan simultáneamente dentro de una estructura y buscan contrarrestar o equilibrar todo el sistema de estas estructuras. Bueno, ahora seguimos con el tema de armaduras. Primero, para definir qué son armaduras. La armadura es una estructura formada por piezas lineales, generalmente metálicas, unidas entre sí para crear un armazón resistente y liviano. Esto se usa mayormente para mantener cargas importantes, para que tengan una excelente estabilidad. Estas ofrecen gran capacidad de carga, estabilidad frente al viento, sismos, fuerzas dinámicas
y una alta versatilidad, etcétera. Por eso lo vemos usualmente, por ejemplo, en edificios, presas, puentes, estadios y infraestructuras industriales. Ahora, en lo que son las partes de las armaduras, disculpen, podemos ver que hay varias partes, como por ejemplo la cuerda superior, que es la línea de miembros más alta que se extiende que se extiende de un apoyo a otro, pasando por la cumbrera, que más tarde les voy a explicar qué es. También tenemos la cuerda inferior, que está compuesta por la línea de miembros más baja, que va de un apoyo a otro. También tenemos lo que es los miembros de alma, que son los miembros que se unen en las juntas de las cuerdas superior e inferior, y dependiendo de sus posiciones se llaman verticales o diagonales. Después tenemos, por ejemplo, lo que son la junta de talón y cumbrera. La junta en el apoyo de una armadura triangular se llama junta de talón, y la junta en el pico más alto se llama cumbrera. Después tenemos otro más importante, que son los nudos, que son los puntos donde se unen los miembros del alma con la cuerda superior e inferior. En este video vamos a hablar sobre 4 tipos de armaduras, que son el tipo Pratt, Howe, Warren y Fink. Empecemos por el tipo Pratt. En este tipo de armaduras, las diagonales se encuentran inclinadas hacia el centro, formando patrones en tipo N. Además, sus diagonales están en tensión, mientras que sus miembros verticales están en compresión. Este tipo de armaduras es ideal para cargas verticales significativas y se suele usar en puentes ferroviarios, puentes de autopistas y peatonales. Por otro lado, el tipo Howe tiene las diagonales inclinadas hacia afuera del centro y en compresión, mientras que sus miembros verticales están en tensión. Este tipo de armadura puede abarcar distancias más largas a comparación del tipo Pratt y se utiliza mayormente en cubiertas y techos y en estructuras de maderas. Siguiente. El tipo Warren, por otro lado, está compuesta por triángulos isósceles o equiláteros, y todos sus elementos diagonales tienen la misma longitud. Y existe lo que es la alternancia entre las diagonales entre la tensión y la compresión en las diagonales. Y se suele utilizar también en puentes ferroviarios y peatonales y en sistemas de techos y claros que van desde los 12 a los 38 metros. Y por último, el tipo Fink, que tiene forma de triángulos isósceles internos, y este tipo de armadura presenta mayor rigidez y fuerza y es ideal para claros medianos. Mayormente se suele utilizar en techos de edificios. Ahora, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre los métodos de análisis estructurales. Los métodos de análisis estructurales básicamente nos van a servir para dar solución o para entender mejor lo que es una estructura. Los métodos de análisis, hay diferentes métodos de análisis, pero nos vamos a centrar en lo que es los métodos de nodos. El método de nodos es un procedimiento que básicamente estudia el comportamiento del equilibrio mecánico de todo nodo o nudo de la armadura en sí, en el sistema estructural. El nodo se puede definir como la concurrencia de 2 o más barras, donde el equilibrio de la estructura dependerá del equilibrio de cada uno de los nodos. Para poder aplicar correctamente el método de nodos, la estructura debe cumplir algunos requisitos y condiciones geométricas y también mecánicas. Primero, que los nodos deben comportarse como articulaciones, o que tengan un comportamiento similar a lo de una armadura. Además, se debe verificar una relación entre el número de nodos y el número de barras que hay en la estructura. Para ello, hay una fórmula que va a determinar o va a relacionar lo que son el número de nodos y también con el número de barras, que es 2n menos 2, donde n es el número de nodos y b es el número de barras en el sistema. Como se puede observar acá, en las condiciones de equilibrio, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en los 3 ejes, bueno, en los 2 ejes, X y Y, deben ser igual a 0. Y la sumatoria de momento respecto a un punto, a un nodo, cualquiera puede ser el caso, tiene que ser igual a 0. Ahora voy a hablarles un poco acerca de lo que es la estabilidad estructural y voy a comenzar mencionándoles acerca del pandeo en barras. Este consiste básicamente en que la estabilidad, o se brinda una inestabilidad en las barras, y es por ello que básicamente en lugar de ser una línea recta pasa a ser una línea curva. Esto por una carga crítica descrita por Leonard Euler allá en el siglo XVIII, y este dice que básicamente el pandeo obedece a una ecuación general, una ecuación de segundo orden, en el que esta depende de
el módulo de elasticidad, el momento de inercia y la deflexión total del cuerpo. Ahora, después de analizar, sustituir y reducir los cálculos, Euler llegó a la conclusión de que la carga crítica iba a ser igual a pi cuadrado multiplicado por el coeficiente de elasticidad multiplicado por el momento de inercia dividido entre la longitud de la sección al cuadrado. Ahora, esto sucede para apoyos biarticulados. Es por ello que se menciona el concepto de longitud efectiva. Siguiente. La longitud efectiva va a depender del tipo de apoyo con el cual se está trabajando. Por ejemplo, anteriormente habíamos hablado del material biarticulado. Es por ello que el L debería ser 1, porque su factor de la longitud efectiva iba a tener un coeficiente de 1. Ahora, tenemos otro tipo de apoyos, por ejemplo, el empotrado, el cual su coeficiente se va a reducir a la mitad. El empotrado articulado, cuyo factor va a ser igual a 0,7, y el empotrado libre, que va a ser igual a 2. Ahora, generalmente, la ecuación de la carga crítica se va a reemplazar con este tipo de longitud. Es por ello que la carga crítica va a estar dada por la multiplicación de pi cuadrado por el coeficiente de elasticidad por el momento de inercia dividido entre la longitud efectiva del tipo de material con el cual se está trabajando elevado al cuadrado. En la parte de análisis de las armaduras vamos a abarcar 4 puntos acerca del planteamiento del problema, el método de cargas, análisis sísmico y la combinación de carga. Para empezar, vamos a encontrar un proyecto acerca de diseño de armadura tipo FINC en el espacio comunitario de un polideportivo escolar de un centro educativo en la ubicación de Moquegua. Ya, tenemos el planteamiento del proyecto con ciertos parámetros que se van a cumplir acerca de la armadura. Ya, para ello primero hacemos el detallado de las cargas de viento según la fórmula. Ya, tenemos la fórmula de velocidad de diseño hasta 10 metros de altura en kilómetro por hora. Ya, para sacar los valores de aquí tenemos que basarnos acerca de las reglas de construcción y de cargas de Perú. Por las siglas RNE es 0.20. Ya, con estos valores reemplazamos en la fórmula y nos sale kilómetro por hora. Ya, tenemos el cálculo de las fuerzas externas. Para ello vamos a tener dos fuerzas, el viento de empuje y el viento de succión. Ya, ahora en la fórmula nos da un valor de C. Este C, que es un valor según la tabla de cargas en Perú. Como podemos ver, y como tenemos la construcción entre pendientes de 15.6 grados que queremos en los parámetros de construcción, buscamos en nuestra tabla y nos sale que superficies inclinadas entre 15 y 60, el valor de barlovento, que es el empuje, y el sotavento es 0.6. Reemplazamos arriba, nos sale 6.38. Reemplazamos abajo, 12.75. Abajo nos sale en magnitud, porque en dirección está opuesta al barlovento. Ya, ahora cálculo de carga muerta es la suma de cargas del peso de la cobertura, el peso propio y accesorios. Nos sale 27 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, el cálculo de la carga viva es la carga viva mínima que se usa para estos techos en Calamina a los 5 o 30 kilogramos por metro cuadrado. Ahora para ello tenemos el detallado de las cargas de sismo. Con esta fórmula vamos a comprar. Como ya tenemos todos los parámetros de aquí, solo nos falta el cálculo del peso de edificación. Para ello solamente vamos a calcular el área total de la techada, que es 15 por 30, nos sale 450. Reemplazamos 450 por 57, que es el peso sísmico unitario. Ya. Ahora tenemos carga unitaria. Para ello, los valores de carga muestra, carga viva y carga nieve lo queremos en kilogramos por metro. Reemplazamos, nos sale 517.59 kilogramos por metro. Ahora, en carga nodal, acerca de cómo se va a representar, vamos a multiplicar el valor que nos salió, carga unitaria 517 por 15, luz total, y 8 los espacios que van a 4 de cada lado de la cumbrera. Y ahí podemos poder graficarlo. Ahora, en este proyecto, el objetivo principal es diseñar una estructura metálica tipo nave industrial para proveer un toldo de gran cobertura a un comedor. Vemos acá las dimensiones, que es de 24 metros y un fondo de 63.80 metros que cubre un área total de 1531.20 metros cuadrados. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las cargas tenemos la carga muerta, cuyo resultado nos da 15 kilogramos por metro cuadrado en el peso propio de la estructura. Luego en el peso de la cobertura nos da 10 kilogramos por metro cuadrado y en total nos daría 25 kilogramos por metro cuadrado, que es la estructura que debe soportar una carga muerta constante, ¿no? Luego en la carga viva, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, para ese tipo de techos necesitamos tener una carga mínima de 30 kilogramos por metro cuadrado para asegurar la seguridad del personal que suba, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Luego en las cargas de sismos tenemos los siguientes valores, el cual nos va a ayudar a hallar V.
Y como vemos aquí, para hallar V, necesitamos hallar antes el valor de P. Entonces, el valor de P se va a obtener de los siguientes datos, que era el ancho, que como dije valía 24 metros, luego el largo, que era 63,80 metros, y el área total va a ser la multiplicación de ambos, que nos daría 1531 metros cuadrados. Luego se va a hacer un peso sísmico unitario, que en este caso sería de 60 kilogramos por metro cuadrado. Y entonces el valor de P, como dice aquí, va a ser 91.860 kilogramos. Y posteriormente vamos a hallar V, que es el proceso para obtener la carga sísmica que va a actuar sobre la edificación que estamos haciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, en la carga de viento, dado que es una estructura que es muy ligera y tiene una superficie muy grande, la carga de viento es crítica y según los datos normativos, la velocidad base del viento, que es V, en la zona es de 75 kilómetros por hora. Y la altura promedio, bueno, de ese proyecto sería 6 metros. Entonces vamos a calcular la velocidad de diseño de la altura de la edificación, que vamos a llamar VH. Entonces, usando la fórmula que está en pantalla, nos va a salir que VH vale 67,03 kilómetros por hora. Entonces, este valor va a representar la velocidad efectiva del viento que va a actuar sobre nuestro toldo a 6 metros de altura. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, hasta comparación de criterio. Ok. La estabilidad estructural es un requisito importante en el diseño de armaduras metálicas, siendo especialmente utilizado para las barras que trabajan a compresión. Primero tenemos la teoría de Euler o el criterio clásico, quien define la carga crítica como el esfuerzo máximo que puede soportar una forma ideal y elástica antes de expandir la tormenta. En este criterio, como podemos ver en la fórmula, se relaciona tanto la rigidez del material como la geometría de la sección eh, con la longitud efectiva de la barra. A pesar de sentar las bases del criterio de estabilidad, la validez de este criterio solo restringe a columnas esbeltas, pues en columnas robustas este modelo elástico tiende a sobreestimar peligrosamente la capacidad real del elemento. Siguiente. Bueno, ahora seguimos con la extensión a criterios modernos o normativos. Dado que las condiciones ideales de Euler no se cumplen en la construcción real, los códigos de diseño modernos como AISC 360 y la NTP 2090 toman en cuenta avances posteriores de otros autores y accionan el criterio clásico para un uso más práctico. Primero, para barras de nivel baja o intermedia, los códigos normativos utilizan ciertas fórmulas ajustadas que reducen la resistencia de Euler, reconociendo que la rigidez efectiva del material disminuye una vez que las tensiones se aproximan al límite de fluencia. Por otro lado, también los criterios modernos incorporan los efectos de las tensiones residuales, productos de soldadura o imperfecciones que afectan la estabilidad. Para gestionar estas incertidumbres se emplea el método LRFD, que reduce la resistencia nominal calculada como P sub n mediante un factor de resistencia phi que debe ser menor a 1, asegurando que la resistencia del diseño phi por P sub n sea superior siempre a las cargas últimas requeridas, que sería P sub. Siguiente. Ya, Josué, en esta parte. Durante el desarrollo de este estudio, se aplicaron principalmente dos herramientas fundamentales en el análisis de estructuras, que es el método de nudos y el método de secciones que les voy a presentar a continuación. Siguiente, por favor. Primero tenemos el método de los nudos, mejor conocido como método de joints. Este método de los nudos consiste en analizar cada punto donde se unen las barras de armadura, aplicando las ecuaciones básicas de equilibrio. La suma de fuerzas en eje X y la suma de fuerzas en eje Y es igual a 0. Este método nos permite determinar si cada barra trabaja a tracción o a compresión, observando las fuerzas que actúan sobre cada nudo. En nuestras armaduras, esto nos ayudó a entender cómo se distribuyen las cargas a través de las barras, qué miembros son los más solicitados en cuestión de fuerza y cuáles son críticos por estar sometidos a compresión y posibles al pandeo. Siguiente punto. Como segundo método utilizado en estos ejemplos que hemos dado en la investigación, tenemos el método de las secciones, o mejor conocido como método de Ritter. Este método consiste en cortar la armadura por una sección estratégica para analizar solamente una parte de ella, como si fuera un cuerpo rígido. Se aplican tres principales ecuaciones. Primero, la sumatoria de fuerzas en el eje X y tanto en el eje Y son igual a 0, pero también acá se incluye fuerza de los momentos es igual a 0. La gran ventaja que permite es calcular rápidamente las fuerzas en barras específicas, especialmente en zonas críticas, sin analizar toda la estructura de manera completa. Nos permite verificar miembros centrales con altas cargas, comparar resultados con el método de los nudos, e identificar elementos que pueden fallar por compresión o esbeltez. Este método es un poco más directo y complementa perfectamente al método de los nudos que vimos anteriormente. Vamos con las conclusiones. Primero, la distribución de esfuerzos limitados. Obviamente la armadura va a tener que distribuir los esfuerzos de manera coherente. Ahora, los hallazgos clave, obviamente la estructura tiene una estabilidad
muy particular, muy general, para ciertos elementos que trabajan muy cerca de su capacidad. Esto revela puntos algo vulnerables. Y ahora, para base de recomendaciones, se requiere a veces reforzar algunos elementos que se encuentran en esta armadura, más que todo para mejorar algunos uniones. Bien, continuando con las recomendaciones, basados en los análisis que hemos hecho, hemos dividido esto en tres partes, basadas en las normativas nacionales e internacionales. La primera parte consiste en la construcción. Para empezar, el cumplimiento normativo, que es diseñar bajo estándares sismoresistentes, priorizando la ductibilidad y el arriostramiento. Luego tenemos los materiales y conexiones, como usar acero certificado ACTM A36 o A992, y soldaduras y pernos de alta resistencia. En cuanto a la protección, tenemos que aplicar tratamiento anticorrosivo, galvanizado o epóxico, desde la fabricación considerando la humedad que tiene nuestra región Lima. Luego tenemos el mantenimiento. A ver si me permiten. Luego tenemos el mantenimiento, el cual consiste en realizar inspecciones técnicas anuales a las uniones, a la corrosión, las deformaciones y obligatorias tras los sismos. Luego, con la conservación, tenemos renovar recubrimientos entre cada 5 y 7 años y tratar la oxidación de inmediato. En cuanto a los registros, tenemos que documentar todas las intervenciones y monitorear vibraciones o ruidos inusuales. La gestión institucional, que ya sería el tercer punto, eh, tenemos la profesionalización, que es que toda obra o reparación debe ser dirigida por ingenieros colegiados, el presupuesto y seguridad, que debe asignar fondos para mantenimiento preventivo y evitar sobrecargas no diseñadas, equipos, techos extra. En cuanto a la capacitación, tenemos que entrenar al personal para detectar daños y establecer planes de contingencia ante emergencias. Eso sería todo, muchas gracias por escucharme y escuchar a mis compañeros.